Bendiciones, qué bueno estar acá con vos. Vos sabés que este espacio es dedicado justamente para la iglesia, para todos nosotros, en el sentido de edificación, en el sentido de comunión y en el sentido de ver siempre en la palabra en qué tiempo estamos viviendo y sobre todas las cosas, qué es lo que nos toca a nosotros en esta parte de la historia humana, ¿no? Así que espero que estés bien, espero que estés dispuesto a escuchar, espero que el poder del Espíritu Santo esté allí animando tu corazón. Si tal vez hay algo que te está preocupando, vos sabes bien que cuando estamos expuestos a la palabra, indudablemente la palabra trabaja en muchas más áreas de la que nosotros podemos darnos cuenta en el momento, ¿no? Y hoy te quiero hablar acerca de la obra del Señor, ¿no? Vos sabés que la obra del Señor es desde el principio y hasta el fin, ¿no? Porque el Señor no hace nada a medias, ¿sí? Y así el Señor lo preparó y nosotros lo podemos leer, ¿sí? En Génesis podemos leer cómo empezó toda la obra, y recorriendo toda la Biblia nos damos cuenta también cómo sigue esta situación, y por supuesto llegamos a Apocalipsis y nos enteramos que Dios vela por su obra. Él cuida siempre que su palabra se cumpla, ¿no? Y su obra es nada más ni nada menos que la redención del hombre en primera medida, ¿sí? Pero también la reconciliación de todas las cosas en Cristo, ¿no? Por ahí uno no tiene en mente en el diario vivir todas las cosas que Dios hizo en esa obra perfecta, que por supuesto cuando la comenzó, la terminó también, ya está todo hecho. Y esto realmente para nosotros como mente humana natural no podríamos llegar a entender, pero sí lo entendemos desde el Espíritu, sí lo entendemos desde la mente de Cristo, ¿no? Y en esta posición, en esta postura, ¿sí? Te invito a leer la palabra de Dios y a mirar en ella algunas cuestiones que pasaron por ahí en la iglesia del primer tiempo, pero yo creo que sigue pasando porque la palabra es vigente, y para eso está también la palabra, para despertarnos, para abrirnos los ojos. El Señor lo que más quiere es que nosotros tengamos un buen entendimiento de lo que es Él, de lo que es la eternidad, pero también un buen entendimiento para vivir en esta tierra, ¿no? Pero para vivir por fe. Y quiero leer un versículo que yo sé que lo sabés de memoria, aquellos lectores de la Biblia se aferran muchas veces a este versículo, y está bien, pero lo vamos a meditar hoy en su contexto, ¿sí? En 1 Corintios 15, 58, la palabra de Dios nos dice así: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. La verdad que es un versículo precioso que nos alienta cada vez que nosotros estamos a lo mejor un poquito preocupados o tal vez un poquito bajoneados por lo que estamos pasando, ¿no? Pablo le dice a los corintios que sigan creciendo, que no se cansen, que no se distraigan. Claro, lo que Dios pretende de nosotros es que seamos constantes, porque su obra trasciende a nuestro tiempo. Nosotros participamos solo de una partecita de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la verdad que nosotros tenemos un límite de tiempo para trabajar en la obra del Señor, y sin embargo la obra de Dios
sigue con las generaciones que van a quedar después de nosotros, ¿no? Por supuesto, hasta que Él venga a llevar a su iglesia, que ahí se termina una parte de esta obra preciosa de redención que Dios hizo. Nosotros como iglesia estamos viviendo este tiempo precioso de gracia, este tiempo donde el poder de la cruz, el poder de la muerte de Jesucristo en la cruz ha hecho con nosotros personas capaces de poder no solo ver la obra de Dios, sino también hacerla en lo que a nosotros nos toca, ¿sí? Porque Dios ya ha hecho todo lo que Él tenía que hacer, pero a nosotros nos hizo partícipes de su obra en el tiempo que estamos viviendo y de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer en su naturaleza con nuestras generaciones, con las personas que nos acompañan, ¿sí? Pero tenemos que mirar algo más. ¿Cuál era el problema aquí cuando Pablo habla de este versículo? ¿Por qué recibieron ellos esta recomendación de seguir creciendo, de estar firmes, de estar constantes y de entender que hay un premio, que hay una recompensa de parte de Dios, ¿no? Sabes que el así que empieza este versículo, nos muestra que Pablo venía hablando de algo que había surgido entre ellos y era el tema de la resurrección de Jesucristo. Sí, los corintios se habían puesto ahí a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo y tenían algunas cuestiones porque venían maestros de otros lados, maestros dentro de los judíos que entendían muy bien todo lo que era el Antiguo Testamento, pero que les costaba por ahí entender que la iglesia estaba viviendo un tiempo muy particular, ¿no? Entonces Pablo les dice respecto de este tema, en el mismo capítulo, en 1 Corintios 15, en el versículo 33 y 34, les dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Oh, Pablo, siempre Pablo. Pero realmente Pablo fue un instrumento en las manos de Dios para enseñar a la iglesia, para que la iglesia no viva sin entendimiento, sino que atraviese esta tierra sabiendo a quién servía y cuál era su responsabilidad. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo de Dios nos trae esta palabra para que a nosotros no nos pase esto de dejarnos engañar en algunas cosas, ¿no? Saben que nosotros cuando empezamos en la vida de fe, empezamos con mucho entusiasmo, creemos la palabra de Dios, aceptamos las enseñanzas de los siervos de Dios cuando estamos juntos en la congregación, pero después, andando el tiempo, tal vez nos volvemos medios complicados y queremos averiguar un poquito más y a veces nos enredamos en conversaciones que no nos ayudan para nada, Así que ese es el gran tema, ¿no? Mira, de tanto conversar con aquellos que opinaban sobre la resurrección de Jesucristo, y esto me hace acordar a gente que hoy habla, y hasta algunos creyentes también piensan así, ¿no? ¿Escuchaste esa frase que dice: muerto el perro, se acabó la rabia? Estos estaban medio así, pensando que Jesucristo no había resucitado. Estaban dejando que los engañen, ¿sí? Porque ellos, ¿sabés cómo razonaban estos
estas personas que venían de afuera y querían convencer a los cristianos que estaban sirviendo a Dios en su iglesia, ellos decían, ¿de qué vale que nos expongamos a causa del Señor? ¿Para qué vamos a morir por su causa? Si una vez que te morís ya se terminó todo, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero nosotros deberíamos revisar un poquito las escrituras, ¿no? Pablo les dice que Pablo le dice en este capítulo que les tiene que volver a mostrar por la palabra de Dios, por las escrituras, que la verdad es que Cristo murió. Y así debía ser, porque el Padre lo dispuso así. Pero del mismo modo resucitó para dar vida a los que creen en Él, ¿no? Entonces, los creyentes incrédulos, ¡ay, hay creyentes incrédulos! Escuchalos conversar y te vas a dar cuenta. Los creyentes incrédulos de esa congregación, espero que nuestra congregación no los haya, estaban corrompiendo las buenas costumbres de los fieles. Así que a lo mejor estaban por ahí cuestionando este tipo de enseñanza y obvio, les estaban corrompiendo tal vez la buena costumbre de congregarse, de participar con el cuerpo de Cristo, de aprender juntos para salvación la palabra, de mantenerse constantes, con fe, creciendo en la obra del Señor, ¿no? Y a veces quiero decirte que las conversaciones que vienen entre creyentes para hacerte dudar de lo que te están enseñando en tu congregación, no son palabras inocentes, porque detrás de eso viene el desaliento, viene el cuestionamiento, vienen las dudas, y vos, más que nada, tenés que entender y saber quiénes son los que te están enseñando la palabra de Dios, cuáles son sus intereses, por qué a veces de repente quieren que estés en la congregación o que participes de la obra del Señor, ¿no? Pablo quería que los hermanos siguieran sirviendo a Dios, querían que vayan creciendo, que no se queden allí estancados en la fe o enanos, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Porque sabés que no se termina todo cuando somos sepultados, ¿eh? No es que nosotros vamos a la tumba y ya está. No, nosotros en Cristo tenemos vida eterna, Entonces, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo también, porque es muy importante en el plan de la redención, ¿sí? Es tan importante como cuidar el alma y el espíritu. Pablo sigue hablando con ellos. Si vos mirás, de acuerdo a lo que ellos ya sabían, sigue hablando. No es algo que ellos no se habían enterado todavía, pero tiene que recordarles. ¿Por qué será, no? Que a veces tenemos que volver a hablar sobre algunos temas para que no nos olvidemos. Así que la obra del Señor sigue. No se trunca en una discusión teológica o doctrinal. Así que sigue hablando Pablo de colaborar para lo que Dios quiere hacer con los suyos. Porque acordate que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros unos de los otros, totalmente dependientes unos de otros. Yo sin vos no funciono y vos sin mí tampoco funcionás, ¿no? Porque así lo quiso Dios. Entonces, mientras estamos en esta tierra, esperando la redención completa, que incluye también el cuerpo, tenemos que hacer la obra de Dios. Mira,
En el siguiente capítulo, en 1 Corintios 16, del 1 al 3, Pablo les sigue hablando y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Mira, Pablo le estaba hablando a los corintios, pero les daba también el ejemplo de la enseñanza que le dio a los gálatas. Pablo era una persona que fue dedicado a los gentiles, a predicar en las iglesias de Asia. Entonces él recorría, enseñaba a los hermanos, no solo cuestiones, eternas, como para decir, bueno, tengan esperanza en lo que viene, tengan esperanza en lo que viene. No, también presten atención a lo que tienen que hacer en esta tierra. Entonces les habla de las ofrendas y les dice: miren, yo a los gálatas les enseñé esto y me gustaría que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra del Señor se sostiene con la generosidad y con el servicio de los santos. No podemos decir que hay obra del Señor en esta tierra si nosotros no la reflejamos con nuestra vida, ¿no? Por eso es tan importante crecer, por eso es tan importante ser constante y por eso es tan importante estar fortalecidos, ¿no? Porque unos dan y los otros llevan, y siempre va a ser así. Unos hacen una tarea y otros hacen otra tarea, y esto va a ser así siempre, hasta que nos vayamos de esta tierra, reflejando la vida de Él entre nosotros los cristianos y también para aquellos que no conocen al Señor. Pero tiene que haber servicio y tiene que haber generosidad. Entonces, si nos ponemos a discutir entre nosotros algunas cuestiones teológicas y doctrinales, y eso nos hace perder la fuerza y nos hace dudar de lo que nos están enseñando, entonces no vamos a crecer. Esa era la cuestión. Pablo no quería que den limosna como quien ayuda a alguien así al pasar, Viste que a veces hay gente sentada en la calle y uno dice, bueno, le doy esto porque tengo una moneda, un billete, no sé. Pero esa no era la cuestión de la generosidad y el servicio. Él quería que prepararan de antemano, que estuvieran siempre pensando en estas cosas que en algún momento iban a tener que darlo. Entonces él quería que tuvieran lista esta demostración de generosidad, pero sostenida en el tiempo. Pablo no sabía cuál era el momento que podía ir para esos lados, pero sí tenía en cuenta que si ellos juntaban esta ofrenda que era necesaria para ayudar a otro pueblo que estaba necesitado en lo económico, y designaban personas confiables para llevar ese dinero, no sabía muy bien cuál era el día exacto, pero sí sabía que en un tiempo breve, en el necesario, esa generosidad se iba a necesitar, ¿no? Entonces él no quería darles un sermón motivacional cuando fuera a la congregación para que ellos aprendieran a dar como un servicio obligatorio, ¿sí? Es feo cuando te manipulan y es feo cuando de repente te hacen sentir emocionalmente bien para que vos metas tu mano en el bolsillo, ¿verdad? No debería ser así entre nosotros los santos, ¿no? Sino que deberíamos saber y entender que esta obra maravillosa que el Señor hizo de redención,
por lo cual es necesario seguir creyendo que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó, tiene que ser suficiente para que nosotros podamos seguir sirviendo al Señor y mostrando generosidad con aquellos que lo necesitan, ¿sí? ¿Sabes? No es bueno que estemos prestando oídos a personas que han decaído en la fe. Ojo con esto, que vos conocés bien a tus compañeros de servicio. Vos sabés bien quiénes son los que van a la iglesia con vos, pero tal vez ahora están medio con la ala caída o medio excusándose por ahí de algunas cosas y también están tratando de convencerte que vos hagas lo mismo, ¿no? Porque empiezan a cuestionar todo lo que alguna vez aprendieron. Ya cuando te empiezan a cuestionar cosas que son fundamentales de la fe, porque no hay salvación sin pasar por la cruz de Cristo y no hay nueva vida si no resucitamos con Él. Entonces, cuidado con andar charlando de estas cosas. ¿Por qué las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Sabes? Estas malas conversaciones hacen dudar de lo que ya sabemos de la Escritura, ni siquiera de lo que se le ocurrió a un hombre. Y encima deteriora el hacer con fe. Porque cuando uno ya está con un corazoncito medio retorcido, tal vez sigue haciendo las cosas, pero ya no hace con fe. Ya viene medio por obligación. Bueno, lo hago porque me comprometí. Bueno, lo hago porque, ¿qué van a decir? Pero esa no es la cuestión, ¿sí? Entonces nos hace adormecer del conocimiento eterno. Y encima comenzamos otra vez a vivir una vida natural. Todos son excusas para Dios. Hoy no puedo servir por esto. Mañana no puedo ir por el otro. Ay, no, esta semana. Espérame. Y siempre estamos así y nunca hay tiempo para hacer la obra de Dios, ¿no? ¿Y qué te digo del compromiso con el cuerpo de Cristo? Lo primero, mi hermano, que se corta allí cuando uno empieza a dudar de las cosas de la fe, es la comunión con el cuerpo de Cristo. Me molesto estar con los hermanos porque ya hay algo que no me cierra y no estoy de acuerdo. Y eso es todo. Sí, pero eso sí, los mismos que quieren corromperte son aquellos que quieren que Dios les abunde en bendición en todo lo que hacen, pero encima hacen cosas para sí mismos. Siendo, mi hermano, que no están aprovechando toda la bendición que ya se les dio, porque en Cristo tenemos todo, toda la bendición del cielo está en la persona que tiene a Cristo. Sí, al Cristo resucitado, aquel que murió por los pecados del mundo, pero resucitó para dar vida a los que creen. Ya tienen toda la bendición, pero no la están aprovechando. Así que, hermanos, estemos atentos de seguir escudriñando las Escrituras. Las Escrituras están para darnos testimonios de Cristo. Cristo mismo es la palabra viviente. Sí, mi hermano, Él resucitó de los muertos y a nosotros nos espera lo mismo. Si nos vamos, mi hermano, a la tumba por un poco de tiempo, tranquilo, porque vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Obvio que sí. Así que cuidemos la vida de Cristo, ¿sí? Bien unidos al cuerpo, por todas las coyunturas, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces no estemos perdiendo el tiempo, sino crezcamos en todo, en generosidad, en servicio, en negación de nosotros mismos, en compromiso con su obra, ¿sí? Tenemos que crecer, dejar ya las niñerías
los pensamientos de niños y empezar a crecer en Cristo como un hombre maduro en la fe, ¿sí? Porque todo tiene su recompensa, mi hermano, ¿eh? Sí, todo. Si nos mantenemos unidos a Cristo, recibiremos la recompensa que Él ya nos preparó para nosotros. Ahora, si no lo hacemos, también vamos a recibir una paga, pero no lo que Él nos prometió, ¿sí? Estas cosas funcionan así. Así que, hermosa iglesia de Jesucristo, no pierdas el rumbo, no te dejes engañar. Tenemos que seguir adelante juntos, fortalecidos en el Padre, en el poder de su fuerza, como dice la palabra, ¿sí? Así que quítate un poquito las perezas y las cosas que te vienen molestando por ahí. Levántate en el Señor y seguí adelante, ¿sí? Bien. Así que oremos, ¿sí? Oremos juntos en esta noche, ¿sí? Para no entrar en conversaciones que nos traen pensamientos y costumbres de inconstancia en el camino del Señor, ¿eh? Aquel que es inconstante ya sabe que su corazoncito está partido al medio y necesita purificarse. Así que, mi hermano, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oramos. Dale, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, que trabaja en nosotros, que nos trae a tiempo una palabra necesaria para que no nos dejemos engañar, para que no entremos en conversaciones que traen duda del poder de tu palabra, de tu obra redentora en la cruz, y encima, Señor, nos hacen decaer en nuestras fuerzas para poder estar constante en tu obra, creciendo juntos en el cuerpo, fortalecidos, desarrollando, Señor, un servicio que tiene mucho que ver, Señor, con las demás personas que todavía no te conocen. Señor, sabemos por tu palabra que tú nos has elegido porque nos amaste, es verdad, pero nunca pensaste en nosotros solos, sino en todas las generaciones que vienen detrás nuestro, que están mirando nuestras vidas y están viendo cómo desarrollamos tu vida en nosotros. Señor, oh, te damos gloria, honra, alabanza, y que en esta noche, Señor, seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza, que nos levantamos de todo aquello, Señor, que nos apabulla, que nos trae duda, que nos trae a lo mejor incertidumbre de algunas cosas que ya sabemos, que ya entendemos que es así, pero que tal vez, Señor, vienen lenguas inflamadas del mismo infierno para querer corromper nuestras buenas costumbres, Señor, de congregarnos, de estar con el cuerpo de Cristo y de estar, Señor, sirviendo y siendo una bendición, no solo en el cuerpo, sino también en la sociedad que espera con ansias una palabra de vida, una palabra que les traiga esperanza. Gracias te doy por esta oportunidad, mi Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por los niños, por los adolescentes, los jóvenes. Muchas gracias, Señor, por este privilegio poderoso de ser miembros del cuerpo de Cristo. Te amo, Señor. Mi corazón es tuyo y sé que mis hermanos también están en este mismo sentir. Gracias, mi Dios. Amén y amén.